Muy buenas tardes con todo el público en vivo. Es un gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes el día de hoy. Soy Samuel y el día de hoy tenemos una charla muy interesante que nos va a compartir el psicólogo Juan. Él nos comparte esta charla del Centro Resurgir sobre el tema de la psicosis. Entonces, primero que nada, agradecer a Juan y a Resurgir nuevamente por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos sobre un nuevo tema. Agradecerte, Juan, por sumarte con nosotros el día de hoy. Todo el público, por favor, si está conectado, puede dejar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, lo que desee para responder al final de la charla. Yo voy a estar ahí al tanto con ustedes en los comentarios y Juan se queda a cargo de la ponencia. Muchas gracias, Juan. Sin mayor preámbulo, te cedo el pase. Te escuchamos con mucha atención. Te agradecemos por compartir tus conocimientos, por compartir con nosotros el día de hoy y quedamos atentos a lo que nos puedas compartir. Muchas gracias, Juan. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti. Y pues, claro, saludar primero, en primera instancia, a ti, a toda la audiencia. Les agradezco mucho por este espacio, a mi nombre, a nombre de Resurgir Psicólogos. Y pues, sí, comenzando un poquito este preámbulo del tema. Y claro, de nuevo reitero, no me canso de repetirlo, pues les agradezco, es un gusto. Como les mencionaba, mi nombre es Juan Ceja Solís, yo soy psicólogo del Resurgir. Esta es una asociación de psicólogos que pues nos dedicamos a la terapia psicológica y a dar difusión de distintos temas de la índole de la salud mental. Nosotros somos de México y pues desde México igual un saludo para toda la audiencia y espero que todas sus preguntas o dudas o comentarios puedan ser respondidos con mucha certeza y pues siéntanse libres de preguntar lo que les haga falta y lo que más requieran para pues ir despejando todas las dudas de este tema. Como bien dices, es la psicopatologías de la psicosis, que es muy complejo, es muy extenso, pero pues también nos deja muchas cosas muy interesantes, que nos ayudan no solamente en un ámbito pues especializado en la salud mental, sino que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, como pues iremos viendo más adelante conforme vayamos eh, transcurriendo esta presentación. Y bueno, sin más preámbulo, comienzo como tal mi ponencia. Como les mencionaba, pues yo soy ponente, Juan Jesús Ceja Solís, psicoterapeuta del Centro Resurgir Psicólogos. También tengo las diplomaturas en psicología forense y psicología del delirio, que van muy de la mano precisamente en este tema que es tan vasto, tan completo. Quiero comenzar haciendo una pequeña definición. Cabe señalar que, como les mencionaba, al ser un tema tan complejo, tan completo, que ha sido abordado de muchos puntos de vista, médicos, psiquiátricos, psicológicos, sociales, pues no se queda simplemente en una definición como tal de diccionario, sino que tiene muchas aristas de las cuales entendemos o sacamos muchas cosas que son de provecho para darle completud a estas definiciones. A lo largo de la historia se han hecho estas múltiples definiciones, ¿no? Y en la actualidad, el saber médico, que es principalmente las teorías biológicas, psiquiátricas e incluso genéticas ya también en la actualidad, pues han tratado de conceptualizar la psicosis y a darle un englobe más general para un entendimiento tanto de las personas no especializadas como de los profesionales de la salud. En este sentido, tenemos definiciones como las del DSM-5 y el CIE-11. Estos son algunos manuales que tratan diversas enfermedades, algunos el DSM especializado en las enfermedades mentales y el CIE en enfermedades en general, ¿no? Las patologías generales. En estas recopilaciones, perdón, de estos manuales, regularmente se entiende a la psicosis como esquizofrenia. Lo engloban principalmente como esquizofrenia en los trastornos mentales
y están categorizados en el espectro psicótico, que presenta delirios, episodios maniáticos, depresivos, sentimientos de grandeza, y pues todas estas síntomas afectan al sujeto en su vida cotidiana o simplemente no lo dejan vivir. Me gustaría volver a hacer énfasis en esta parte de los síntomas de los sujetos psicóticos, los cuales son pues diversos y son subjetivos. Sin embargo, podemos agrupar y tratar de generalizarlos en algunos, como lo son las alucinaciones visuales o auditivas, los delirios, que más adelante profundizaremos en esta parte de los delirios, ver o escuchar cosas que no están ahí, pérdida de sentido de la realidad, es decir, te desconectas de lo cual, de esta delgada línea de lo real y lo imaginario. También pueden tener los sujetos psicóticos total certeza de lo que se ve y se piensa. Esto quiere decir que para ellos es verdad y verdad absoluta, que lo que están viviendo, escuchando, pues es real. Para ellos no es una imaginación, ni es un delirio, ni nada por el estilo, sino que simplemente es real. También tenemos en psiquiatría, por ejemplo, síntomas negativos y positivos, así se les llama, es su definición. Esto no quiere decir que unos sean buenos o malos, por ejemplo, sino que en las grandes clasificaciones de la medicina moderna de psiquiatría, pues se toman síntomas negativos y síntomas positivos, y por ejemplo, los síntomas positivos son síntomas que anteceden y al sujeto, a su condición psicótica, y son, por ejemplo, precisamente estos delirios, pensamiento desordenado, alucinaciones, un lenguaje extraño, desordenado también, que a veces no encaja. Los síntomas negativos, por su parte, se presentan de una manera menos visible, pero son muy importantes también, y engloban esta parte más como emocional, en la cual pues, el sujeto tiene un desapego, tiene una falta de interés por sí mismo y por el mundo, no le importa tal vez muchas veces lo que le ocurra, lo que le pase o lo que le pase a los demás. Esto también nos lleva a notar una falta de empatía, mucho aislamiento y retraimiento social, es decir, no se puede convivir ellos como personas psicóticas con demás personas de una manera tan sencilla como puede resultar para otras personas. Ahora, el por qué la psicosis, por qué precisamente esta ponencia se llama psicopatología de las psicosis. Esto no es un error, por ejemplo, de gramatical. Es la psicosis, me gusta definir como la psicosis, perdón, se me movió aquí. Me gusta definirlo como las psicosis en plural. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, está en una definición de diccionario única, pues no es posible para ahondar en un tema tan complejo. Esto muestra pues una amplitud teórica y práctica de gran variación, es multidisciplinaria, es atacado todos estos problemas por distintos profesionales, como les mencionaba, psiquiatras, médicos, psicólogos, incluso desde la perspectiva social, sociólogos y estudiosos del tema como la antropología, la cultura, etcétera. Por ello no se puede reducir y va más allá de que dividamos a la psicosis como distintas patologías o al contrario, con un concepto muy, muy duro, muy cientificista completamente, sino que pues la psicosis todos estamos en algún momento con alguna actitud psicótica, alguna actitud delirante. Por eso se me hace muy importante enfatizar en este punto de por qué la psicosis, ¿no? Posterior a esto, empezando a hablar ya un poco más adentrado en la parte del tema, me gustaría comenzar diciéndoles una perspectiva que es muy importante en la actualidad, que es la clínica, la psiquiátrica,
que independientemente de la visión o la forma en que queramos entender pues, estas problemáticas o estas afecciones de la psicosis, no hay que quitar el dedo del renglón que la medicina y la psiquiatría han dado aportaciones muy grandes y son sumamente importantes, de verdad, en la definición y en el tratamiento de la psicosis. Aquí me gustaría iniciar con algunas, perdón, se me movió, con algunas conceptualizaciones de dos grandes psiquiatras de la historia, que son Emil Kraepelin y Eugene Breuer. Ellos han trabajado, o trabajaron, perdón, durante toda su vida en tratar de conceptualizar o entender un poco más esta parte de la psicosis en la rama médica. En la psiquiatría, incluso la moderna, son tomados todavía como referencia. Estos teóricos empezaron incluso muchísimo antes de que hubiera conceptualizaciones patológicas de otras enfermedades como enfermedades gastrointestinales o enfermedades respiratorias, etcétera. Ellos comenzaron desde el siglo XVII y tenían, antes de nombrarlo como tal psicosis, según sus estudios pues, empíricos de lo que ellos veían de sus pacientes, definieron esto como una demencia precoz. Esta palabra precoz es muy importante porque en muchas personas psicóticas esta afección se ve desde una edad muy temprana, sino que incluso desde su nacimiento prácticamente. Y ahondan un poco en esta nosología y lo dividen en subtipos, que son la depresión, la maníaco-depresiva, perdón, la psicosis maníaco-depresiva y los problemas de delirios. También, posteriormente, dan una pauta a la paranoia, la cual primero es entendida o tiene un concepto de parafrenia, el cual probablemente con el estudio y con el pasar de los años se fue modificando a lo que ahora conocemos como paranoia. También, por su parte, Eugene Breuer retomó ideas de Emil Kraepelin y él es el que como tal empezó a dar un esbozo más grande de la idealización o del concepto de psicosis, el cual ya lo empezó a llamar como, según sus síntomas, esquizofrenia, lo que ahora conocemos como tal, como esquizofrenia. Y pues son un poco de su definición, lo dice como trastornos afectivos, trastornos emocionales o trastornos delirantes. Posteriormente a ello, otro gran conocedor del tema, que es Karl Bonhoeffer, empieza a hablar sobre las psicosis sintomáticas y fisiológicas que tienen como resultado, perdón, en lugar de resultado, tienen como antecedente una parte fisiológica, es decir, alguna alteración del cuerpo por la cual se desencadena la psicosis. Todos estos autores cabe mencionar que intentan explicar el por qué se desencadena, ¿no? Esta parte de la psicosis sintomático-fisiológica pues expresa que el cuerpo al momento de ser afectado por alguna toxina, por algún agente biológico externo que le hace daño, pues su cuerpo se ve dañado al nivel de un sistema nervioso, por ejemplo, al nivel del hipotálamo, en donde al ser afectado con estos agentes externos patológicos, pues desencadena síntomas psicóticos como los que les mencionaba, los delirios o las alucinaciones. Esta teoría es muy reconocida también, sin embargo, en muchos aspectos carece de la parte humana, ¿no? También se trata de explicar de una manera muy biológica, sin embargo sabemos, o como vamos a ver más adelante, pues no es la única causa, la causa biológica que puede
ocasionar estas afectaciones, sino que insisto, existen un sinnúmero de aristas que pueden llevar al sujeto a una psicosis, a alguna psicosis de cualquiera de sus tipos. En esta misma idea, hablando de las teorías fisiológicas o que incluyen al cuerpo, como les menciono, también existen unos orígenes de toxicomanías. Esto quiere decir que en muchas ocasiones estas psicosis se ven comenzadas, por así decirlo, por la ingesta de drogas, alcohol, alucinógenos, hongos, y todos estos tipos de sustancias que producen una adicción, son fuertemente adictivas en el cerebro. Al momento de consumirlas de manera excesiva, o en su contraparte, al momento de dejar de consumirlas, si alguna persona sufre síntomas de abstinencia, pueden caer también en alguna alucinación, en algún delirio, que sin lugar a dudas pues da pie a comienzos de sensaciones o de percepciones psicóticas en el sujeto. Háblese de paranoia o de esquizofrenia, de cualquiera de sus variantes. Esta ingesta de drogas, que son en su mayoría las drogas ilegales, pero como les mencionaba también el alcohol, a pesar de que es legal, pues puede tener afectaciones en un consumo demasiado alto, pueden con el tiempo ir afectando el sistema nervioso, afectando nuestro contexto social, nuestras relaciones de familia, de amigos o de pareja, y pues el sujeto al momento de ya no tener alguna salida puede experimentar todas estas sintomatologías que les comentaba anteriormente. También posterior a esto, me gustaría ahora decir una contraparte de esta vertiente psiquiátrica o médica, que es la perspectiva psicoanalítica, es decir, la psicosis desde el psicoanálisis. Me parece pertinente mencionarla y también mencionar a los autores pasados, ya que estos psiquiatras que mencioné pues fueron grandes detractores o fueron críticos del psicoanálisis. Sin embargo, pues en la actualidad, o como sabemos ahora, no necesariamente es que una ciencia o una disciplina o algún enfoque esté peleado con el otro, sino que pues se trata de nutrirse y de aprender el uno del otro, ya sea corrientes completamente contrarias. Por esta parte, y regresando a este tema, se me hace muy importante ejemplificar la psicosis desde el psicoanálisis, ya que dio grandes aportes también y tuvo autores demasiado importantes para la conceptualización y el entendimiento no tan biológico de la psicosis. En el psicoanálisis tenemos dos grandes vertientes de la psicosis. La psicosis es un estado mental, un trastorno mental que se ramifica en dos grandes grupos, que es la esquizofrenia y la paranoia. En la esquizofrenia tenemos, por ejemplo, alucinaciones visuales o de extrañeza del cuerpo. Esto quiere decir que, pues, una persona puede sentir que no tiene un brazo, que su cara no es su cara, como si lo hubieran cambiado, una suerte de delirios muy, muy grandes, que pero para él son verdad. A diferencia de la paranoia, tiene como característica la persecución, la desconfianza. El sujeto piensa que está siendo observado, monitoreado, visto, o que se confabula en su contra para pues hacerle daño. Regularmente es lo que se piensa en el pensamiento psicótico. Sin embargo, antes, y para dejar una mejor explicación en cuanto a la psicosis desde el psicoanálisis, me gustaría explicar un poquito cómo es que se divide la clínica en la clínica psicoanalítica. Podemos ver en la clínica psicoanalítica que existen tres grandes estructuras, así se les comenta, tres grandes grupos en los cuales las personas pueden ser englobadas y desde su nacimiento según sus procesos mentales. Tenemos a la neurosis, la perversión y la psicosis.
Aquí, pues, obviamente por el tema de la ponencia, no vamos a ahondar tanto en la perversión y la neurosis, más que en la psicosis, pero me gustaría dejar claro que existen estas tres grandes estructuras que también tienen su relación. Tienen su relación entre cada una de estas estructuras, que pues más adelantito vamos a ver. El delirio como una representación de la psicosis, esto es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque, como les he mencionado anteriormente, una persona psicótica sale de su realidad. La persona psicótica le caracteriza que al momento de no poder entrar o no poder simbolizar, por ejemplo, las palabras, el lenguaje, no poder hacer alguna metáfora, tener problemas de adaptación, de socialización, todas estas problemáticas regresan en su mente, es decir, como si fuera un círculo vicioso en la cual estos problemas vuelven al mismo sujeto, pero en forma de delirio. Con esto, para que quede un poquito más claro, tomemos como ejemplo una persona que le quieres decir un poema y le dices, tus ojos son como rubíes. Entonces, esta parte, la persona psicótica, al no poder realizar este proceso mental, por ejemplo, de metáfora o no estar realmente inmerso en el lenguaje, en las palabras, en los significados y en los significantes, lo toma como algo literal. Es decir, no se lo imagina como una metáfora de que quiero decir que tus ojos son muy lindos, sino que el sujeto en su delirio empieza a realmente tener o pensar que la persona tiene rubíes en los ojos, literalmente. Esto, aunque se haga ver a las personas que no es verdad, para el psicótico realmente lo es. Él es un sujeto de certeza y me gusta hacer hincapié en ello. El psicótico es sujeto de certeza. Para él todo lo que él escucha, ve, siente es real. No importa que existan millones de pruebas de que no lo es. En su psique, en sus procesos mentales, es completamente verídico todo lo que, las sensaciones que tiene su cuerpo. El delirio significa, pues, etimológicamente salirse del surco, es decir, no seguimos esta línea recta que podríamos decir que es un tipo de pensamiento normal en las personas, como, no sé, levantarse, ir a trabajar, ir a la escuela, etcétera, sino que el delirio te puede desacomodar completamente todas estas ideas, se puede apoderar de ti, es una instancia completamente desbordante de sentido, de realidad, que es la clave de la psicosis. Todo lo que se vive, todo lo que se escucha, para esa persona es real, y lo repito, es prácticamente como si esa persona viviera en otra realidad. Una persona puede ir caminando y creer que, por ejemplo, la señalización de las calles, como un letrero de alto o un letrero de no estacionarse, le están dando mensajes, ¿no? Piensa que, por ejemplo, a él le están diciendo alto y no a un auto, sino a él. El delirio precisamente te saca de esta realidad en la que pues nosotros vivimos, y no es tanto como que ellos estén mal o que nosotros estemos bien, eso es como una completa equivocación, sino que simplemente, y la clave está en que es una realidad distinta, es como si estuviera en otro mundo, como si realmente habitara otro planeta, habitara otra dimensión, otra realidad, por poner un ejemplo. Estas representaciones en la psicosis son pues, prácticamente comunes en todas sus vertientes, en la esquizofrenia y tanto en la paranoia. Y pues son claves, y ahorita pues también vamos a profundizar un poquito más en cómo es percibido esto desde el psicoanálisis. Algunas señales, por así decirlo, o algunas formas en las que la psicosis se empieza a presentar son los llamados brotes psicóticos.
Los brotes psicóticos son pues este movimiento o esta liberación energética abrupta del sujeto cuando pues algo lo toca, algo se toca algo de su ser, algo que lo saca de sí, cuando su angustia se desborda, por ejemplo, cuando algo le preocupa a tal grado, puede tener una persona un brote psicótico. Y se puede representar de distintas maneras, con actos violentos, con actos eh, de autolesión y muchos otros. En estos brotes psicóticos, y vamos ahondando un poquito más a lo que comentaba del delirio, tenemos a los llamados fenómenos elementales. Ahora les explico bien qué son los fenómenos elementales, pero para que se entienda un poquito mejor, como les mencionaba, existe en las estructuras psicoanalíticas algo llamado neurosis. En la neurosis, pues los sujetos reprimen lo que sienten, reprimen sus emociones, su energía, su líbido, todo. Al momento de que es reprimido, pues se somatiza en su cuerpo, es decir, estos padecimientos mentales se salen del inconsciente y se hacen físicos, se hacen reales, con un dolor de cabeza, con mareos, náuseas, etcétera. Pero el psicótico, como está, como les mencionaba, está en otra realidad, a diferencia del neurótico, pues no tiene esta represión, ya que para él no es que le tenga no tenga algo que reprimir como tal, porque a él no le molesta lo que le están diciendo, o a él no le molesta la realidad, porque para él es su realidad. Al neurótico, por ejemplo, le puede importar mucho el que dirán, o qué van a pensar las personas de mí por hacer o tal o cual cosa, le afecta tanto que, pues, como les mencionaba, lo somatiza. Sin embargo, el psicótico, como no está en esa misma lógica, no piensa en ello, para él su realidad es la correcta, pues no le importa el qué dirá, no le importa el qué que van a pensar las personas, porque pues ni siquiera le pasa por su mente. Por ello, él no reprime todas esas cosas. Por lo mismo, o en consecuencia, pues él no tiene como tal una somatización. Lo que podemos ver en el sujeto psicótico en lugar de esta somatización es precisamente el fenómeno elemental. El fenómeno elemental es un concepto que significa una antelación, una señal de alerta o una señal de alarma de que el sujeto psicótico empieza a tener psicosis, a mostrar señales de psicosis. El fenómeno elemental se puede entender como también un tipo de síntoma que está dividido pues en tres grupos. El primero es los de automatismo mental, así se le conoce, gracias a estudios históricos de la psiquiatría también, con autores como Crumbull y posteriormente retomado por Lacan. El automatismo mental es esta parte del pensamiento que les decía, salida de la realidad, ¿no? Después están los fenómenos elementales que conciernen al cuerpo. Esta parte que les mencionaba de la extrañeza del cuerpo. Una persona psicótica, esquizofrénica, puede sentirse extraño con su cuerpo, puede pararse, verse en un espejo y decir quién es él, ¿no? De quiénes son esas manos, de quién es esa cara, de quién son esos brazos, no soy yo. Esto puede llegar a extremos tales que muchas personas en un brote, precisamente en un brote psicótico, cuando lo supera tanto esta angustia de quién es esta persona, no soy yo, se tocan, no se reconocen. Hay personas que se han llegado a amputar extremidades, por ejemplo. Y también, por último, tenemos el fenómeno elemental que conciernen a la verdad. Es esta parte que les comentaba de la certeza absoluta, es decir, para él la verdad es su verdad es la verdad. El sujeto psicótico, principalmente en la paranoia, puede verse o inventarse en su delirio que es el rey de Inglaterra, por ejemplo, y para él esa es la realidad, aunque le digan, no, pues tú no eres el rey de Inglaterra, ¿cómo crees? Eso es imposible.
no, yo soy el rey de Inglaterra, ¿no? Esa es mi realidad porque yo lo siento y así es. También en este fenómeno elemental que concierne a la verdad, vemos muchas veces que el sujeto se cree algún tipo de ser elegido o de un alto estatus. Por ejemplo, es muy común ver que se creen, por ejemplo, masones, illuminatis, que son bendecidos por Dios, por el universo, por lo que crean, y que tienen una misión especial, una misión que puede ser salvar a la humanidad, curar todas las enfermedades, el hambre. Y es muy común, como les comentaba, este fenómeno elemental en la paranoia, ya que tienen esta necesidad de sentirse siempre observados, siempre vistos, o de tener estas bienaventuranzas, estas misiones de salvación. Sin embargo, a su vez también esto en la paranoia, este fenómeno elemental, pues lo afecta y lo saca de cuadro, lo saca de quicio completamente, ya que pues tiene una desconfianza y un miedo al mismo tiempo de esta atención o de estas señales que necesita, de estas señales que le da supuestamente el universo para salvar al mundo, por ejemplo, pues también a su vez le producen un miedo terrible. Eh, perdón. Posteriormente a esto, hablando en este mismo tema de los brotes psicóticos, les quiero decir dos conceptos, que es el pasaje al acto y el acting out, también son conceptos puramente del psicoanálisis. Sin embargo, también tienen, como hemos visto a lo largo de esta presentación, algunas raíces psiquiátricas. Y estos son algunos conceptos algo complejos, pero me gustaría ejemplificarlos y hacer este trabajo mental de imaginarnos una obra de arte, una obra de teatro. Una obra de teatro. Nosotros somos actores en una obra de teatro. Y con esto, pues, se puede explicar un poquito más qué es el pasaje al acto y el acting out. Comenzando con el pasaje al acto, perdón, imaginándonos que estamos en una obra de arte. El pasaje al acto es una representación, como si tú como actor representaras esta obra, pero no tienes la capacidad de verbalizarla, como si te cerraran tu boca, no puedes expresar lo que tú quieres con palabras. A no poder expresarlo con palabras, que es como como nos entendemos la mayoría de las personas, y cabe mencionar, no necesariamente porque literalmente no puedas hablar, sino porque este juego mental, este juego en la psique no te permite como persona saber cómo expresar tus necesidades, lo que te molesta o lo que te aqueja. Al no poder ser expresado con palabras, se actúa. De aquí viene la palabra, por ejemplo, acting. Se actúa y se actúa fuera, de ahí es el out. Esta actuación de lo que no podemos decir llega a un punto pues no muy agradable en la mayoría de las ocasiones, cuando el sujeto tiene precisamente estos brotes psicóticos o se desespera o tiene algo que le haya molestado en gran medida, puede tener esta actuación, este acting out, ya que no puede pues verbalizarlo y pues lo ejemplifica, lo actúa en esta obra de teatro como un acto muy violento hacia sí mismo o hacia las personas. De ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, el cutting, cuando una persona se corta sus venas o se autolesiona, tiene, o cuando, por ejemplo, el sujeto psicótico, tal vez en un hospital psiquiátrico, pues golpea a su enfermero, a su cuidador, a su médico. Es la única forma de liberarlo, y esto se podría decir que es el acting out. Por su contraparte, perdón, es el pasaje al acto, en el cual imaginémoslo como el final de la obra. Esta obra de teatro ya llega a su fin y el desenlace pues es catastrófico. Podríamos entender al pasaje al acto como una versión más grave del acting out, en la cual igual al no poder verbalizar, al no poder
el sujeto psicótico dar estos significados, estos significantes, estas imágenes acústicas que se entienden los sujetos con la palabra, con el lenguaje, al no poder verbalizarlo, pues llega a un punto de separación aún más grande que en el acting out, y el desenlace del pasaje al acto pues son catastróficos. Ahí es el homicidio, el suicidio. Por poner un ejemplo, y es un ejemplo un poquito fuerte, pero es muy, muy pertinente en cuanto a este tema, tenemos esta parte de los asesinatos escolares que se han presentado en diversas ocasiones en Estados Unidos. El adolescente, por ejemplo, está harto de todo lo que ha vivido y probablemente también tenga esta patología o unas patologías anteriores de esquizofrenia o paranoia o psicosis en general. Obviamente, pues al no ser tratado y al ser pues, tal vez diariamente víctima de bullying, de burlas o de cualquiera de estas cosas, esta angustia lo desborda como si fuera un vaso de agua, ¡pum!, se cae. ¿Y qué pasa? Llega al pasaje al acto, es decir, no lo puede verbalizar y lo actúa. Llega, como hemos visto, con un arma de fuego y mata a todos sus compañeros, y al final pues se da un tiro y se suicida. Este es el pasaje al acto, que como podrán ver con estos ejemplos es muchísimo más violento que el acting out, que puede ser una suerte de insultos, una autolesión o golpear a alguien. ¿Sí? Esto pasa en el pasaje al acto a pues, el suicidio, el homicidio, incluso otras cosas que ya van con algunas desviaciones, por ejemplo, perversas en la estructura perversa que les mencionaba anteriormente, como la violación o el masoquismo, el sadismo, pero en cuestiones ya estratosféricas. O sea, por ejemplo, tener a alguna persona o una pareja con la que se tengan actividades sadomasoquistas, pero no simplemente van a ir hacia un punto de placer o de sexualidad, sino que van a llegar a puntos de herir a la otra persona muy, muy gravemente. También, antes de llegar a esta parte del tratamiento, me gustaría hacer alusión a una parte de la psicosis que pues muchas veces y más en la modernidad no está tocada, que es esta parte social. La parte social, como al ser sujetos sociales, sujetos que siempre viven en comunidad, el ser humano, pues siempre se ve inmerso en un contexto sumamente complejo que engloba, pues, como les mencionaba, la familia, las instituciones, las parejas, los amigos, y hasta estructuras más grandes como el gobierno, los países. Todas estas cosas, pues, dotan al sujeto, lo empapan de cultura, y esto puede ir cansando a las personas, cansando a los sujetos, de tal forma que pueden terminar en estos actos psicóticos. Por ejemplo, una persona que tiene muchos problemas familiares, de gran medida, y ha sufrido alguna violencia, tanto sexual, física o psicológica, muy grande por su madre, su padre, por amigos, etcétera. Esto puede desencadenar que, aunado al contexto social, como por ejemplo el qué dirán, o el sistema judicial, que pues muchas veces no crea, por ejemplo, una violación, o te piden acceso de pruebas, tú te sientes que pues nadie te cree, nadie te entiende. Esto, al pasar de años y años y años de estarlo sufriendo, sin lugar a dudas da cabida a sufrir una psicosis o desencadenar una psicosis pues muy, muy grave, que puede acabar en la muerte de la persona, y no solo en la muerte física como tal, es decir, muerte biológica. Sin embargo, puede causar también, anterior a esto, una muerte emocional, una muerte de sí misma. O sea, la persona está viva como tal literalmente, pero muerto emocionalmente, ya no tiene ganas de hacer nada, no quiere charlar con nadie, no quiere tener ninguna actividad, no quiere salir adelante, no quiere ni siquiera levantarse de la cama tal vez.
esta es una muerte emocional, una muerte del yo muy, muy grave que pues después, cuando la muerte es biológica, pues de todos modos el sujeto ya estaba completamente destruido. También cabe señalar cómo la institucionalización, por ejemplo, de la locura, con esto me refiero a cómo, por ejemplo, el hospital psiquiátrico, por poner un gran ejemplo o algo muy, muy pertinente, pues muchas veces también en lugar de ofrecer alguna cura, ofrece muchos prejuicios o objeciones que no van de acuerdo a lo que realmente necesita el sujeto. Tal vez dejan de lado su lado humano y pues nada más, por ejemplo, medican, pero en muchas ocasiones no se da un tratamiento integral, por lo cual el sujeto muchas veces termina más afectado a lo que llegó al hospital psiquiátrico, por ejemplo, y es liberado de su tratamiento y dado de alta, y es esta suerte de puerta giratoria, como en las cárceles, por ejemplo. El sujeto realmente no tuvo ninguna mejora, no se readaptó, solamente sale y después vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar. No se le da un entendimiento, un apoyo social, más allá del apoyo biológico, de los diagnósticos, del medicamento, etcétera. Y también, pues, muchas veces está el estigma hacia la psicosis y hacia la locura en general, que pues al no ser entendido la persona, ya sea que está comenzando, por ejemplo, con la psicosis, no es entendida, es estigmatizada, sufre burlas, le dicen, pues es que estás loco, o estás mal, o estás enfermo. Sin embargo, pues no se trata de esto, no es así, como hemos visto. No simplemente es que estés loco, por así decirlo, mal dicho, sino que tienes toda una suerte de historia personal, de desequilibrios tal vez genéticos, biológicos, o vivencias que hayan sido traumáticas en ti, que pues, desembocan en problemas psicóticos, en estas alucinaciones, en estos delirios o en cosas mucho peores. Entonces es importante tener pues la noción y el cuidado de dimensionar el cómo podemos tratar, o cómo podemos tratar de entender mejor a personas que tengan algún padecimiento de este tipo. También, ahora sí, ya como tal, entrando en la parte del tratamiento, un poquito como les mencionaba, el tratamiento para la psicosis es sumamente complejo, ¿no? No existe algo o sea, no se puede decir que tiene cura, y no se puede atacar desde un punto de vista único, desde un solo paradigma, desde una sola disciplina, sino que es completamente crucial que la psicosis sea tratada desde muchos puntos de vista. Necesitamos a la enfermería, a la medicina, a la psiquiatría, a la psicología, la sociología, la antropología, la nutrición. Todas estas partes nos van a ayudar a hacer un tratamiento multidisciplinario que realmente pueda ofrecerle, o tratar de ofrecerle al sujeto, pues una ayuda más complementaria. En este sentido, el tratamiento casi siempre se ocupa, o que casi siempre ha resultado ser el más eficaz, es la medicación con antipsicóticos, con ansiolíticos, y en combinación con toda esta parte que les menciono de, por ejemplo, terapia psicológica. Aquí la terapia cognitivo-conductual ha resultado en muchos estudios de gran ayuda. Lo que pretenden los tratamientos, como les mencionaba, no es curar la psicosis, no es curar tus delirios, no es curar tus alucinaciones, o lo que tú crees que ves, o lo que tú crees que escuchas, las voces en tu cabeza, o las voces que te ordenan hacer tal cosa. ¿Sí? Esto es muy, muy complejo que desaparezca. Y es muy complejo, como les mencionaba, traer de vuelta de su realidad, de ese sujeto, a nuestra realidad, la pretendida realidad normal. Sin embargo, lo que se puede hacer con estos tratamientos es prevenir que se den estos brotes psicóticos, prevenir que sean tan comunes, que sea tan crónico, y tratar en la medida de lo posible que el sujeto tenga pues una vida lo más llevadera, o lo más, entre comillas, repito, normal que se pueda.
Aquí me gustaría igual poner un ejemplo rápidamente de un artículo permíteme, de un artículo de Salvador Perona y Carlos Cuevas, donde me parece que es muy, muy ilustrativo, muy bueno la parte como lo tratan, y es el siguiente. Aquí tenemos un sujeto, obviamente por confidencialidad, vamos a llamarlo el sujeto A. Este sujeto tiene psicosis y es en peculiar la psicosis paranoica, como de su niñez, al ser de una persona de color, sufrió bastante racismo por parte de sus compañeros, por parte de vecinos, etcétera. Pues creció normalizando este racismo, pero nunca lo expresó más allá, no supo, tal vez no tuvo la ayuda necesaria en ese momento de su niñez, por lo cual creció y toda su vida hasta su adolescencia, y en su adultez temprana tuvo muchas burlas por su color de piel. Aquí el sujeto encontró refugio, por ejemplo, en la religión, en los estudios bíblicos. Entonces ahí fue como con todo lo que había vivido y las patologías que seguramente biológicamente ya tenía antes, como les mencionaba, estos variaciones de la química cerebral, por ejemplo. Él, al momento de leer la Biblia y leer un pasaje en donde explican cómo la Virgen tiene a Dios, a Jesús, él dice, ay, soy yo. Desde la persona que están hablando en la Biblia, soy yo. Él se cree, empieza a sufrir este brote psicótico delirante de que él es la persona de la que hablan en la Biblia, es decir, Jesucristo. Dice, yo tengo la misión de salvar al mundo y tengo que cumplir todo lo que se dice aquí en la Biblia. Él lo empieza a creer de una manera completamente real, que empieza a emular todo lo que se describe en la Biblia. Al momento de ver que pues tal vez no puede tener estos habilidades sobrenaturales, por así decirlo, no sé cómo ejemplificarlo, como por ejemplo revivir a los muertos o caminar sobre el agua, etcétera, pues el sujeto sale de sí y dice, ¿cómo es posible si yo soy esa persona? Entonces, pues es llevado a tratamiento psicológico y psiquiátrico con terapia cognitivo-conductual. Aquí, por ejemplo, lo que se hace es que poco a poco hagas ver con el diálogo, principalmente aunado a estos medicamentos antipsicóticos, con el diálogo que lo que tú estás creyendo no es real, con pruebas, por ejemplo, irrefutables. También esta persona, el sujeto A, escuchaba muchas voces que lo insultaban, que le decían, eres una persona horrible, eres un tonto, no sabes hacer nada, por eso siempre te molestan, etcétera. Esto siempre lo escuchaba durante todo el día, durante todos los días de los últimos años que estuvo antes de su tratamiento. Y ahí es la otra parte del tratamiento que se hace en la terapia cognitivo-conductual, es decirle o tratar de decirle calmadamente al sujeto, mira, pues no te has puesto a pensar que estas voces no son de un otro, es decir, no son de un tercero. Él pensaba que estas voces eran de monjes españoles que alguna vez leyó en sus textos bíblicos. Y entonces le hacen ver poco a poco al sujeto que estas voces, por ejemplo, no es de un monje. Los monjes no existen, no están aquí, no son invisibles, no son tangibles. Simplemente no te has dado cuenta o probablemente no te has puesto a pensar tú como sujeto delirante que eres tú mismo. Esta voz es tu voz interior. Por todas tus vivencias que has tenido, por todo este racismo y discriminación que has sufrido, tú mismo te la creíste y tú mismo te estás reprochando que eres un inútil, que eres un bueno para nada, así tú mismo te la creíste. Esta parte, con muchísimo trabajo y muchísimo tiempo también, esto claro, no es de la noche a la mañana, empieza a hacer como que al sujeto le
llegue esta lucidez, por así decirlo, este momento, este flashazo así de que, ay, creo que tienen razón y no existe ese otro, sino soy yo mismo que nunca supe tal vez cómo sobrellevar este racismo, esta discriminación. Este es más o menos cómo modifica la conducta, cómo modifica este estímulo-respuesta de la terapia cognitivo-conductual y cómo se ejerce en cuanto a un paciente psicótico. Con este ejemplo es que me parece muy, muy bueno. Pero también cabe señalar que debe ser tomado con mucha cautela y con mucha paciencia, ya que no puedes decirle al sujeto psicótico de la noche a la mañana, oye, lo que tú escuchas o lo que ves es real, porque precisamente lo que se va a provocar eso es que se llene de angustia, como les mencionaba, este vaso se desborde y llegue a un pasaje al acto, un acting out, o a estos actos violentos contra otras personas o contra sí mismo. Y pues también solo como aporte en esta misma parte del tratamiento, hay que tener en cuenta siempre pues que al ser una patología tan grave, la psicosis, que te saca de toda realidad, te hace sufrir mucho a las personas y a sus familias también. Muchas veces las familias son las que dan el primer paso para dar el tratamiento a una persona con psicosis, pues porque muchas veces terminan cansándose, hartándose del familiar y pues deciden recluirlo en una casa de medio camino, en una comunidad terapéutica o en un psiquiátrico. Sin embargo, pues siempre hay que tener en la medida de lo posible, cierto entendimiento y pues aprecio y tratar con cierto cariño a toda esta persona que tengan esta problemática, porque pues obviamente todas estas cosas que pueden hacer como o ver o sentir, pues no son su culpa, ¿no? Simplemente es producto o de una historia o de una patología biológica. Entonces, pues sí, eso me gustaría hacer mucho hincapié en que se tenga pues un conocimiento y un entendimiento para saber que no es algo que es a propósito, son actitudes que sean propias que lo hagan por ser mala persona, por ejemplo, sino que es algo que no se puede controlar, no se puede tampoco curar, pero sin embargo con un análisis y un tratamiento que englobe todas estas disciplinas, pues puede disminuirse y prevenirse. Y también a manera de conclusiones, ya para ir cerrando un poquito este tema y de un poco de tiempo también para las preguntas, me gustaría leerles mis conclusiones. Cómo podemos notar en la psicosis se trata de una afección muy grave, como les comento, en donde el sujeto pierde su relación con la realidad. La estigmatización que sufren las personas psicóticas está muy marcada e impregnada en la población en general. Atención multidisciplinar es clave para la readaptación de los pacientes con esta patología. Las instituciones de la salud mental se asemejan a instituciones totales en muchas ocasiones, también fomentan el desequilibrio mental de los pacientes, como esta parte que les decía de la puerta giratoria, y pues también la familia como institución es una institución primaria de los sujetos, es de los primeros lugares que un sujeto forma parte, que se siente parte de una sociedad pequeña, por así decirlo, que es la familia. Pues es de gran influencia, la familia, tanto en la readaptación como en la afectación que puede tener una persona psicótica o también es gran influencia en cómo puede desencadenar una mala ambiente familiar, pues la psicosis. Y algo que también quiero agregar es algo de experiencia propia con la oportunidad que he tenido de tratar a pacientes con psicóticos. Es gracioso es curioso más bien cómo podemos hacer muchos y miles de análisis o teorizar o ejemplificar de miles de formas, pero para los pacientes psicóticos muchas veces buscan cosas en sus momentos de lucidez completamente comunes que nosotros, como personas afortunadas de no haber tenido una patología tan grave como esta, damos por sentado, y te pones a platicar con una persona o un paciente
sufre esta patología y quieren cosas, como les comento, muy comunes, como tener un trabajo, poder estudiar, poder formar una familia. Quieren muchas veces alcanzar sus metas personales, que son cosas que tenemos tan normalizadas o tan inmersas como algo que ya está ahí para nosotros, que no nos damos cuenta que es cosas tan sencillas para otra persona que no ha tenido la capacidad psíquica para poder lograrlas. Es un tesoro y es algo que anhela con tanto deseo que pues llega hasta a ser conmovedor como no, muchas veces no, tal vez no valoramos todas estas partes que ya tenemos. Sin embargo, estas personas que no lo tienen, es algo que quieren alcanzar y es algo muy sencillo, aunque ellos estén en otra realidad, en sus momentos de poder estar aquí en la realidad, en nuestra realidad, pues, son personas como ustedes y como yo que quieren, necesitan y desean cosas. Y pues en cuanto a esta presentación, pues sería todo. También espero ahorita sus preguntas y sus comentarios. También quiero aprovechar para invitarlos o para mostrarles nuestras redes sociales, perdón, de nuestro equipo de Resurgir. Estamos en todas las redes sociales, el Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube. Ahí las tienen, igual donde pues pueden seguirnos y pueden saber de este y de muchos más temas. Ahí compartimos mucha información para toda la gente que guste, de la gente que lo necesite, y pues es muy interesante para quien quiera poder verlo o seguirnos. Y les agradezco mucho a todos ustedes su escucha, su tiempo y el espacio. Gracias. Excelente, Juan. Muchas gracias a todo el público. Saludos a todos los conectados y los que verán la grabación posteriormente. Invitarlos a todos nuevamente a visitar las redes de Resurgir, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Todos los enlaces los pueden encontrar en la descripción del video, o también pueden, ahorita con su celular, simplemente tomar foto o buscar las redes que ustedes deseen explorar, ¿no? También invitarlos a que Resurgir va a tener este lunes un taller sobre la depresión. El taller es gratuito a quien desee sumarse. También está en la descripción del video el enlace para que se sumen al taller de depresión si desean participar. Y recomendarles, ¿no?, que si tienen disponibilidad, tiempo, interés, pueden sumarse, porque lo van a dar entre varios ponentes del equipo de Resurgir, y ellos siempre nos comparten contenido nuevo muy interesante sobre psicología, muy recomendable. Es más, si yo tengo tiempo, me voy a sumar también para participar como espectador, ¿no?, en esa sesión. Muchas gracias, Juan, nuevamente por compartirnos tu tiempo, tu conocimiento, tu expertise con todo el público. Y me gustaría de repente rápidamente ver los saluditos y luego pasamos a las preguntas, Juan, ¿te parece? Sí, por favor, me parece perfecto. Ok, muy bien. Acá te comparto un saludo que nos llegó de Roxana. Ella nos dijo buenas tardes desde Guatemala. Saludos, Roxana. También acá nos llegó un saludo de Soco. Ella nos dice, qué tema tan interesante. Gracias por compartir, y Hassan, gracias por abrir estos espacios de aprendizaje. Muchas gracias, Soco. Saludos. Ella está en México, me parece. También nos llegó acá un saludo de Yajaira. Buenas tardes. Un saludo desde Cajamarca, Perú, y gracias por la charla. Saludos, Yajaira. También nos llegó un saludo de Daniel. Él nos dijo, saludos desde Iztapalapa, me imagino que es México, para el mundo. Sí, exacto. Saludos, Daniel. Acá nos comentó Patricia, creo que ojalá haya podido ver la charla en vivo, si no puede ver la grabación. También acá nos pregunta, bueno, ya, Lidia nos manda la pregunta, vamos a leer un ratito. Charlie también nos dijo, interesante tema. Saludos, Charlie. Espero que te haya sido de tu interés y de tu agrado la charla. A ver, entonces, bueno, acá tenemos unos saludos finales. Bueno, nos dice Lidia, muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias, Lidia. Acá Roxana nos saluda nuevamente, excelente tema y disertación. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias, Roxana. Acá también tenemos otro saludo de Beatriz. Muchas gracias por compartir tan excelente tema. Gracias, Sam, por propiciar este espacio. Muchas gracias, Beatriz. Y acá también tenemos un saludo de Frida.
nos dice saludos desde Mexicali. Será México, me imagino. Muchas gracias, Frida. Bueno, a todos los que estén en vivo pueden dejar sus saludos finales, sus preguntas finales, pero mientras vamos a pasar a las que ya tenemos disponibles, aprovechando que tenemos a Juan para que nos pueda aclarar las dudas, ¿no?, que puedan haber surgido. Ok, empezamos. Juan, te comparto. A ver. Ok, pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre psicopatía y sociopatía? Muy bien. Y bueno, antes de responder la preguntita, nada más quiero devolver los saludos y agradecerles a todas estas personas que nos comentan. Y igual saludos para todos desde todos los países que nos están comentando o viendo. Y pues muchas gracias. Y pues entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre psicopatía y sociopatía? Perdón. Correcto. Exacto. Mira, podemos ver como dos grandes rasgos, a mi parecer, la gran diferencia entre estas dos vertientes sería que la sociopatía hay un desinterés, hay una falta de empatía, no le importa el otro, no le importa el sujeto, es impulsivo, es más agresivo en su actuar, no necesariamente agresivo de violencia, sino no piensa en las consecuencias, actúa sin saber qué va a pasar después. Como te decía, tiene una empatía, más bien no tiene empatía, es nula, no piensa en lo demás, empieza en sí mismo y en cómo obtener tal vez un bien propio. En cuanto a la psicopatía, que difiere un poquito de esta parte de la psicosis, la psicopatía es como la parte contraria de la sociopatía. Ahí la persona sí tiene una emoción muy grande, por lo regular ha sido afectado por alguna emoción de su pasado, y esto lo lleva a tener esta huella emocional que lo lastima y hace que haga algún acto psicópata, por ejemplo, un asesino serial. A diferencia del sociópata, es muy frío, es muy calculador, tiene todo en orden, lo podría incluso decir como un tipo de obsesión, como este tipo de neurosis obsesiva o trastorno obsesivo compulsivo, de tener en orden todo el acto, por ejemplo, un asesinato que va a hacer, lo calcula, analiza a la persona, la sigue, ve sus horarios, etcétera, y sabe muy bien cómo va a dar su siguiente paso. Esto también le permite, a diferencia del sociópata, sí tener, tal vez no como tal una empatía, pero sí tiene una emoción de entendimiento por el otro. Se pone tal vez en los zapatos de una persona que haya sufrido lo mismo que él, digamos, por ejemplo, una violación. Muy, muy probable que entienda y se sienta triste a otra persona que haya sentido violación, pero como desencadenante o como un tipo de venganza, pues es un asesino serial de violadores, por ejemplo. Entonces sería como la diferencia: uno es empático, el otro no es empático, uno es frío calculador y el otro es desorganizado e impulsivo. Muchas gracias, Juan. Te comparto la siguiente pregunta de Lidia. Ella nos dice, ¿cuál es la diferencia entre delirio y alucinación? Gracias por tu pregunta, Lidia. Pues mira, la alucinación es el delirio como tal. Más bien el delirio es una ramificación, si lo quieres ver así, de la alucinación. La alucinación puede ser auditiva o visual, y el delirio puede ser igual auditivo y visual. Más no es que sea una cosa diferente, sino que más bien el delirio es como una consecuencia de la alucinación. Es decir, la alucinación es que ves un monstruo, no sé, un alien, un extraterrestre. Esta es tu alucinación, y por consecuencia trae consigo un delirio que la persona empieza a creer que siempre ha sido seguido por extraterrestres, por aliens, o que lo van a perseguir o que lo van a matar. Más bien, no es que sean como diferentes, sino que el delirio es la consecuencia de la alucinación. Sin embargo, las dos comparten que son, pues,
pueden ser auditiva, visual, en el pensamiento, de cualquier índole. Muchas gracias. Te comparto la siguiente pregunta, Juan. ¿Los brotes psicóticos son pasajeros o son un síntoma puntual de una psicopatología? Okay. Sí, mira, los brotes psicóticos sí son como tal pasajeros. Sin embargo, también son una señal de alarma. O sea, este brote psicótico abrupto que puedes tener, como les mencionaba, tal vez un acto violento, ahorita alguien se desconecta, alguien sale de su realidad y se pone a golpear a otra persona. En este brote psicótico es pasajero porque en algún momento se calma y vuelve en sí y dice tal vez, ay, ¿qué estoy haciendo? Es un error, porque lo hice, tal vez se disculpa, tal vez tiene algún problema, un problema legal, no sé, algo por el estilo. Sin embargo, este brote psicótico también obviamente es una señal de alarma de cómo no hay algo bien tal vez en la psique y por ende tuvo esta repercusión o este movimiento tan violento con otra persona. Sí es pasajero, pero también es señal de alarma y puede pasar de que sea pasajero precisamente a que después sea crónico y que la persona realmente sufra durante el resto de su vida una psicosis. Muchas gracias, Juan. Te comparto la siguiente pregunta. ¿Cuál es el comportamiento de una persona con psicosis? Sí. Muy buena pregunta. Pues, ¿cuál es el comportamiento? Podemos decirlo en términos generales, perdón, de todos modos hay que recordar que la subjetividad o el pensamiento propio o la forma de ser de cada uno, pues varía de caso a caso específico, pero así como en términos generales, este comportamiento pues puede ser un comportamiento errático, de extrañeza, de neologismo. Con esto me quiero decir, como, por ejemplo, que la persona comente o haga palabras que no existen, que diga cosas que no tienen sentido tal vez para nosotros, o que empiece a actuar de forma errática. Con esto me refiero a, no sé, por ejemplo, la persona se para y empieza a dar vueltas en medio de la sala, y empieza a correr de la nada, se tira al suelo y se da golpes en la cabeza. Es un comportamiento errático y después se levanta y se vuelve a sentar en el sillón, ¿no? Entonces, aunque estos comportamientos tal vez ya están siendo un poquito exagerados ahorita, esto ya es más algo así como de ámbito hospitalario, pero el ámbito normal es como, o de la vida cotidiana, podría ser esta parte, como digo, un lenguaje extraño, decir cosas fuera de lo común, cosas extrañas, que no son acordes a la realidad, o a nuestra realidad, o a nuestro contexto que estamos viviendo. Otro ejemplo, por ejemplo, si con esto del contexto que digo, tú vas con una persona, un amigo, por ejemplo, están en un viaje, en un campo, están acampando, por ejemplo, están en su fogata y hablando de sus vivencias personales, pero de la nada este amigo comienza a decir que los árboles le están hablando, que los árboles están haciendo sonidos como de voces, pues está saliendo del contexto que está de su contexto personal, tal vez de su, como les digo, de sus vivencias, de sus recuerdos, y empieza a decir cosas que ya no están en el ahí, en el ahora. Es más sutil y tal vez puede ser, no sé, unos minutos y después vuelve en sí y te dice, ay, perdón, ¿de qué estamos hablando? Pero ese es como un comportamiento generalizado que puede saber que estoy con una persona con psicosis. Excelente, muchas gracias. Te comparto la siguiente pregunta. ¿Cómo se diferencia la psicosis de los demás trastornos? Ok, también muy buena pregunta. Pues yo creo que la principal diferencia de la psicosis, y repito, con otros trastornos, sea de la corriente o el paradigma que se siga, ya sea la psiquiatría, el psicoanálisis, cognitivo-conductual, etcétera, por ejemplo, se diferencia en dos puntos de vista para mí, que es el delirio, precisamente volvemos a lo mismo, el delirio como la gran señal o la gran forma que se da en la psicosis, todas estas alucinaciones, esta extrañeza, el escuchar voces, el ver cosas, que no se presenta pues en otros trastornos o se presenta de forma diferente.
Y también la otra sería que es, como les decía, el sujeto de la certeza, el psicótico siempre está seguro. Por ejemplo, se diferencia del trastorno obsesivo compulsivo, que es todo lo contrario, que el sujeto obsesivo compulsivo es un sujeto de duda. Todo lo que hace siempre lleva una duda. Cerré bien la puerta, conté bien mis pasos, me lavé bien las manos. Siempre tiene la duda y no tiene presenta, por ejemplo, estas alucinaciones. Y, por ejemplo, este sujeto se da cuenta de que aunque piense que en su obsesión, que está infectado de parásitos y por eso se tiene que lavar las manos, él sabe que es falso, sabe que no es así, pero sin embargo no puede dejar de lavarse las manos. En cambio, el psicótico se caracteriza por lo contrario, que le sea certeza. Él sí, si le dices te tienes que lavar la mano porque tienes parásitos, él ve los parásitos en sus manos, aunque tú le muestres sus manos y le enseñes que no hay nada ahí. Para él tiene completamente la certeza de que si cerró la puerta, por ejemplo, de que si contó bien sus pasos o de que se lavó correctamente las manos, él siempre tiene la verdad, pero él lo vive como una realidad. Entonces, esas para mí serían como algunas de las diferencias. Y en cuanto a otros trastornos mentales, aunque podrían tener similitudes, por ejemplo, también este trastorno borderline, el trastorno límite de personalidad, que roza un poquito ahí la psicosis en ciertas cuestiones, como en estos actos que les digo, pasaje al acto acting out, estos actos violentos. Difiere también que en la psicosis, ya sea en la esquizofrenia o en la paranoia, pues al salir de tu realidad es muy complejo, es muy grave, te puedes llegar a perder todo tu modo de vida, puedes terminar siendo pues una persona de la calle o como te comento en la cárcel o una persona recluida en un hospital psiquiátrico por años. Sin embargo, en otras patologías que son graves, pero no tan graves, sin embargo, como el borderline, puedes el sujeto con mucha ayuda continuar con su vida normal. Y pues eso sería. Excelente, Juan, muchas gracias. Y ya, tenemos la última pregunta para finalizar. Te la comparto por acá. Claro. ¿Cómo se da el trastorno de psicosis? ¿Es genético o es ocasionado por algún trauma? Ok. Sí, es algo muy, muy parecido a lo que comentábamos al principio. Eh, pues la realidad, o sea, como puntualmente te podría decir que no existe una respuesta clara, al menos no en nuestros tiempos, tal vez con el pasar de los años pueda haber algo ya como concreto de por qué se origina. Y esto ya depende cada quien de la corriente que se sienta más cómodo, del punto de vista que le parezca más sensato, pero las dos son ciertas, o sea, hay factores genéticos, químicos, neurológicos, fisiopatológicos, es decir, englobando todo el punto de vista médico, por el cual ocasionan la psicosis o incluso ya naces así, un tipo hereditario. Pero también está el punto de vista de todos estos traumas, estas vivencias, la represión, el no poder saber cómo liberar las cosas que sientes en una edad también muy temprana o eh, o tener algún acontecimiento traumático como un accidente, un desastre natural, una violación, ver el asesinato de una persona, etcétera, puede mover algo de ti que no se representa bien, que no es simbolizado correctamente en tu psique, en tu inconsciente, mueve algo de ahí y pues puede con el pasar del tiempo desencadenar también en la psicosis, con estos factores sociales, como les menciono, y que también es muy interesante porque regularmente, aunque son puntos de vista diferentes y ninguno es erróneo y los dos son correctos, ya que como les digo, no hay como tal una respuesta oficial, es curioso ver cómo en realidad se engloban las dos partes, o sea, puede tener la persona ya un antecedente genético de psicosis y también se ve muy afectada en su vida por X o Y razón, y esto es el desencadenante, ¿no? El desencadenante que desborda el vaso de agua, como les menciono,
comienza la persona que tal vez pudo estar durante mucho tiempo sana a de la nada, y eso sí, literalmente de la nada, de un día a otro, caer en una psicosis, caer en un delirio y en visiones o en escuchar cosas de la nada y por un acontecimiento traumático que vivió y en ese momento algo se lo recordó, se lo reactivó. Entonces, pues las dos formas de desencadenamiento o de las dos formas en las que se da la psicosis son correctas, porque pues una va de la otra, una lleva de la mano a la otra y se complementan. Excelente, Juan. Muchas gracias. Hemos respondido a todas las preguntas que nos llegaron por interno y en vivo. Bueno, tenemos acá un último saludo, te lo comparto, de Nivia. Ella nos dice, saludos desde Tamaulipas, México. Gracias por compartir. Muchas gracias, Nivia. Un saludo, muchas Saludos, gracias. Nivia. Entonces, sin más, nuevamente reiterarles, ¿no? Están invitados a las redes sociales de Resurgir, y especialmente porque va a haber este lunes un taller sobre la depresión, gratuito para todos los que deseen sumarse. Está también en la descripción del video, o también pueden entrar en las redes, tanto Instagram, Facebook, YouTube, todo está en la descripción del video si desean explorar las redes y también sumarse al taller que va a ser el lunes sobre la depresión. Claro, perdón por interrumpir, y sí, también me gustaría hacerles la invitación en nuestras redes sociales, también pueden encontrar los enlaces para este taller que vamos a dar el día de mañana, por los momentos que estamos viviendo en la actualidad, de todos los problemas que nos han llevado a muchas personas a sufrir alguna depresión o algún ser querido. Pues precisamente por eso yo y mis compañeras de Resurgir vamos a estar proporcionando este taller el día de mañana, el día lunes, perdón, a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, y es totalmente gratuito, y pues les va a servir de mucho igual para quien quiera unirse, es mediante Facebook. Igual ahí están los enlaces en las redes sociales. Excelente, excelente. Muchas gracias, Juan, y de todo el equipo de Resurgir. Sin más, nos despedimos, pero antes, Juan, de repente, un mensaje final para el público que está conectado, que va a ver la grabación posteriormente. Pues me queda nada más agradecerles igual, tanto a ti por el espacio como al público que se interesa en estos temas, que pues realmente, como bien es el punto del canal, esta psicoeducación, que es muy, muy interesante y nos ayuda, como les mencionaba al principio, no simplemente a un profesional de la salud o a alguien especializado, sino que las personas en nuestra vida cotidiana nos da pues ciertas herramientas o ciertos conocimientos en un lenguaje más entendible que podamos aplicar a nuestra vida cotidiana con amigos o parejas o familia, y muchas veces pues estos conocimientos nos dan el pie a que podamos ayudar a personas o a nuestros seres queridos. Y pues igual les agradezco mucho a las personas que pudieron verme, escucharme, y por sus preguntas también les agradezco mucho, por sus saludos, y en general a mi nombre y a Resurgir, pues muchas gracias por su atención. Excelente, Juan. Muchas gracias. Y sin más, nos despedimos. Será hasta una próxima ocasión. Todos están invitados a las redes y al taller de lunes. Hasta una próxima sesión y una bonita noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego.